¿Sabes qué es lo más duro para una madre? No es el cansancio, no es el hambre, no es la soledad. Es despertar cada mañana con la sensación de que algo suyo, algo vivo, algo que salió de su propio corazón, sigue en algún lugar del mundo, pero sin ella. Durante 20 años María vivió con ese vacío, 20 años mirando rostros desconocidos, preguntándose si alguno de ellos llevaría sus mismos ojos, su misma expresión, la misma fuerza que su bebé tenía cuando respiró por primera vez. Porque aunque todos le dijeron que olvidara, que era imposible, que ya era tarde, María nunca dejó de buscar, nunca dejó de rezar, nunca dejó de guardar la cinta de la Virgen del Carmen, la única cosa que le quedó de su hijo, como quien guarda una vida entera dentro de una sola memoria. Y hoy, por primera vez en 20 años, algo dentro de ella va a cambiar. Algo que ni la distancia, ni el tiempo, ni el silencio pudieron apagar. Porque hay historias que no se rompen. Hay lazos que no envejecen, y hay promesas hechas entre una madre y su hijo que el destino protege con una fuerza que no se puede explicar. Quédate conmigo. Lo que estás a punto de escuchar puede devolverle la fe a alguien que la perdió. María tiene 44 años, pero su rostro lleva la marca de una búsqueda que nunca terminó. Sus ojos, aunque cansados, todavía brillan cada vez que ve a un niño en la calle, cada vez que escucha una risa infantil, cada vez que pasa frente a una escuela y observa a las madres recogiendo a sus hijos. Ella no tiene hijos a quien recoger, pero tuvo uno. Hace 20 años, en una sala fría de hospital, María dio a luz a un bebé de mejillas rosadas y ojos cerrados que buscaban su calor. Lo tuvo en brazos apenas unos minutos. Apenas lo suficiente para contar sus dedos. Apenas lo suficiente para sentir su respiración contra su pecho. Apenas lo suficiente para saber que jamás podría olvidarlo. Su familia no lo permitió. Dijeron que era muy joven, que no tenía recursos, que el padre se había ido, que era mejor así. ¿Mejor para quién? María nunca lo supo. Llorando, con las manos temblando, María sacó de su bolso una pequeña cinta color crema con el bordado de la Virgen del Carmen. La partió en dos. Una mitad la amarró con cuidado en el pequeño pulso de su bebé. La otra mitad la guardó contra su corazón. Algún día te voy a encontrar, mi niño. Y cuando lo haga, vas a saber que siempre fuiste mío. Eso fue lo último que le dijo antes de que una enfermera se lo llevara. Antes de que las puertas se cerraran. Antes de que su vida se partiera en dos. Desde entonces, María vive en dos tiempos. El presente, donde trabaja limpiando casas, cuidando ancianos, vendiendo pan en las esquinas, y el pasado, donde su hijo todavía respira contra su pecho y ella todavía puede protegerlo. Cada noche antes de dormir, María enciende una vela frente a la imagen de la Virgen del Carmen, siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora y siempre con la misma oración. Devuélvemelo, aunque sea para verlo de lejos, aunque sea para saber que está bien, aunque sea para que sepa que nunca lo olvidé. La cinta gemela, la que guardó hace 20 años, reposa dentro de una caja de madera. Está intacta, conservada como una reliquia. Junto a ella, un papel viejo y amarillento donde María escribió, con letra temblorosa, el nombre que eligió para su hijo, Mateo. Nunca supo si alguien lo llamó así. Nunca supo si creció con otro nombre. Pero en su corazón, él siempre fue Mateo. Su Mateo. Aquella mañana de marzo, María despertó con una sensación extraña, como si algo en el aire hubiera cambiado, como si una puerta invisible se hubiera abierto. Encendió la vela como siempre, pero esta vez la llama tembló sin que hubiera viento. Tembló 3 veces, como si alguien invisible soplara sobre ella. María sintió un escalofrío. «¿Hoy?», susurró. «¿Hoy es el día?». No tenía razones lógicas para pensarlo. No había señales claras, solo esa certeza extraña que a veces llega sin palabras. Esa voz interior que te dice, prepárate,
Salió de su casa con el corazón acelerado. No sabía hacia dónde ir, pero sentía que debía caminar, que debía estar atenta, que alguien, estaba cerca. Pasó por la iglesia del barrio. Las puertas estaban abiertas. Adentro casi todas las velas estaban apagadas, pero una, justo una, ardía frente a la imagen de la Virgen del Carmen. María entró despacio, se arrodilló, cerró los ojos. Si es hoy, ayúdame a verlo, ayúdame a no tener miedo. Cuando salió, el sol brillaba con más fuerza. El mundo parecía igual que siempre. Pero María sabía, con cada fibra de su ser, que algo estaba por cambiar. Y si esta historia te está tocando el corazón, si alguna vez has esperado un milagro que parecía imposible, suscríbete y quédate con nosotros, porque aquí creemos en las promesas que Dios cumple cuando menos lo esperamos. 20 años no pasan en vano. 20 años no se borran con palabras bonitas ni con consejos bien intencionados. 20 años son 7.300 mañanas despertando con la misma pregunta. ¿Dónde estará? María reconstruyó su vida como pudo. Porque eso es lo que hacen las mujeres que no tienen más opción. Se levantan, se secan las lágrimas y siguen adelante. Pero seguir adelante no significa olvidar. Nunca significó eso. Trabajó en casas grandes y limpias, donde otras mujeres criaban a sus hijos. Cuidó ancianos que llamaban por sus propios hijos en la noche. Vendió pan en las esquinas, pan caliente que otros compraban para llevar a sus familias. Y cada día, cada semana, cada año, María buscaba. Al principio la búsqueda era frenética. Iba a hospitales preguntando por registros. Iba a oficinas de gobierno llenando formularios. Hablaba con parteras, con enfermeras, con cualquiera que pudiera tener información. Busco a mi hijo. Nació el 12 de marzo. Tenía una cinta en el pulso. Pero los años pasan, los archivos se pierden, la gente olvida. Y poco a poco, las puertas se fueron cerrando. Señora, han pasado 5 años, 10 años, 15 años. Ya es muy tarde. Los registros de esa época están incompletos. No podemos ayudarla sin más datos. Pero María nunca dejó de intentarlo. Hubo momentos en que creyó estar cerca. Una vez, alguien le dijo que en un pueblo vecino había un niño con una cinta vieja en la muñeca. María tomó 3 autobuses para llegar. Caminó bajo el sol hasta encontrar la casa. Tocó la puerta con el corazón en la garganta. El niño salió. Tenía una cinta, pero no era la misma. No tenía el bordado de la Virgen. No tenía ese tono crema amarillento que María conocía de memoria. Volvió a casa llorando en silencio. Otra vez, una vecina le contó que un adolescente en el mercado central preguntaba por su madre biológica. María corrió hasta allá. Buscó entre los puestos. Lo encontró. Le preguntó su edad. 17 años. No podía ser él. Cada pista falsa era como volver a perderlo. Con el tiempo, la gente dejó de entender. María, tienes que dejarlo ir. Ya pasaron tantos años, nadie recuerda a un bebé. Él ya debe tener su propia vida. Quizás ni siquiera quiera saber de ti. Pero María respondía siempre lo mismo. Una madre no pierde, una madre espera, porque hay cosas que no se explican con lógica. Hay vínculos que no dependen del tiempo compartido. Hay certezas que viven en lo profundo del alma y no necesitan pruebas. Cada año, el 12 de marzo, María encendía una vela especial, más grande, más luminosa, y rezaba durante horas. A veces lloraba tanto que la cera se derretía antes de que terminara de orar. Feliz cumpleaños, Mateo. Donde sea que estés, que Dios te proteja. Y luego volvía a su rutina, a limpiar, a cuidar, a vender pan, a buscar. Porque la vida no se detiene por el dolor. La vida sigue, y tú sigues con ella, aunque una parte de ti esté congelada en el pasado. Pero algo extraño empezó a suceder en los últimos meses. Pequeñas coincidencias. Señales que otros llamarían casualidad, pero que María sentía como susurros del cielo. Un día, mientras barría la entrada de una casa, encontró una cinta vieja de la Virgen del Carmen tirada en el suelo.
Nadie de esa casa era devoto. Nadie sabía de dónde había salido. Otra tarde, mientras esperaba el autobús, una niña pequeña se le acercó y le dio una flor. «Para usted, señora, para que no esté triste». María no había dicho nada, no había llorado, pero la niña lo supo. Y aquella mañana de marzo, cuando la vela tembló sin viento, María supo que algo iba a cambiar. Salió a caminar sin rumbo fijo. Pasó por el mercado, pasó por la plaza, pasó por calles que conocía de memoria. Y entonces lo vio. Un muchacho joven, quizás de 20 años, caminaba entre los puestos del mercado con una mochila al hombro. Alto, delgado, cabello oscuro, expresión seria, y en su muñeca una cinta. María se detuvo en seco. No podía ver bien desde esa distancia. Pero el color era familiar, ese tono crema amarillento que ya nadie usaba, ese desgaste que solo da el tiempo. El muchacho desapareció entre la multitud antes de que María pudiera acercarse. Ella se quedó parada, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. ¿Era posible? ¿Después de 20 años? Volvió a casa temblando. Sacó la caja de madera. Abrió la tapa despacio. La cinta gemela seguía ahí, intacta, esperando. María la tomó entre sus dedos. La acercó a su pecho. «Si eres tú, si de verdad eres tú, no voy a dejarte ir otra vez». Aquella noche, antes de dormir, encendió la vela como siempre. Pero esta vez no pidió que se lo devolvieran. Esta vez dio gracias. Porque a veces la fe no es pedir. Es agradecer antes de recibir. Es confiar antes de ver. Es creer cuando todo dice que es imposible. Y María, después de 20 años, todavía creía. Hay momentos en la vida donde todo converge. Donde años de espera, de dolor, de búsqueda silenciosa, se condensan en un solo instante. Y ese instante no llega con fanfarrias, no llega con señales obvias, llega disfrazado de casualidad, de conversación sin importancia, de detalle que cualquiera ignoraría. Pero María no era cualquiera. Al día siguiente de ver al muchacho en el mercado, María no podía pensar en otra cosa. Volvió al mismo lugar. Recorrió cada puesto. Preguntó, buscó, pero no lo encontró. Pasaron 3 días, 4, una semana. Nada. María empezó a dudar. Quizás había sido su imaginación. Quizás su corazón, cansado de esperar, empezaba a ver señales donde no las había. Pero entonces llegó Rosa. Rosa era una vecina mayor, de esas que conocen a todo el barrio y saben todo lo que pasa sin que nadie les cuente. Vendía flores en la esquina y tenía esa costumbre de hablar sin parar, mezclando chismes con bendiciones y consejos que nadie pedía. Una tarde, Rosa tocó la puerta de María. «Ay, María, ¿ya desayunaste? Te traje unas flores. Están un poco marchitas, pero todavía sirven para la Virgen». María la invitó a pasar. Preparó café. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Rosa habló de todo, del clima, de los precios, de la hija de fulanita que se casó con menganito. Y justo cuando María pensaba que era solo una visita de cortesía, Rosa dijo algo que le detuvo el corazón. «Ah, y ayer vi una cosa curiosa. En el taller mecánico de la calle Bolívar hay un muchacho joven que usa una cinta bien rara en la muñeca, igualita a las que usaban antes, de esas de la Virgen del Carmen, toda desgastada, pobrecito. Parece que la trae desde niño». María dejó la taza a medio camino. Su mano empezó a temblar. ¿Qué muchacho?» Rosa no notó el cambio en su voz. «Ay, no sé cómo se llama. Trabaja ahí con don Esteban. Es callado, medio serio, pero educado. La otra vez me ayudó con una bolsa pesada». «¿Qué edad tiene?» «Pues 20 y tantos, diría yo. Joven, pero con cara de haber vivido mucho, ¿me entiendes?» María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 20 años, cinta de la Virgen del Carmen, desgastada, desde niño. ¿Dónde dijiste que está ese taller?» «En la calle Bolívar, 3 cuadras después del parque. ¿Por qué?»
¿Necesitas arreglar algo? María no respondió. Se levantó despacio, como si despertara de un sueño. Rosa, gracias. Gracias por contarme. En cuanto Rosa se fue, María corrió a su habitación. Abrió la caja de madera. Sacó la cinta gemela. La guardó en el bolsillo de su vestido, contra su corazón. No sabía si era él. No tenía certeza, pero tenía esperanza. Y después de 20 años, la esperanza era lo único que nunca la había abandonado. Se puso su mejor ropa. No porque fuera elegante, sino porque quería sentirse fuerte. Quería sentirse digna. Si iba a encontrarse con su hijo, no quería que la viera rota. Aunque por dentro estaba temblando. El camino hasta la calle Bolívar fue el más largo de su vida. Cada paso era una oración, cada esquina una pregunta, cada respiración una súplica. Pasó frente al parque, vio a niños jugando, madres empujando carriolas, vidas normales, vidas que ella nunca tuvo. Siguió caminando. 3 cuadras después vio el letrero. Taller Mecánico Esteban. Era pequeño, modesto, con herramientas colgadas en las paredes y el olor a aceite y metal. María se detuvo en la entrada. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a desmayarse, y entonces lo vio. Estaba de espaldas, limpiando sus manos con un trapo. Usaba una camisa gris manchada de grasa, jeans desgastados, botas viejas. Y cuando levantó el brazo para colgar el trapo, la manga se deslizó hacia arriba, y ahí estaba, la cinta, color crema amarillento, bordado casi invisible por el tiempo, desgastada, deshilachada, pero ahí, María llevó la mano a su boca. Las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso. No podía moverse, no podía respirar, no podía creer que después de 20 años, después de 7,000 búsquedas fallidas, él estuviera ahí, a 3 metros de distancia. El muchacho se dio la vuelta, y sus ojos se encontraron. Él tenía ojos color miel, profundos, tristes, como si cargaran un peso invisible. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas que no podía explicar. Se miraron apenas un segundo, quizás 2. Él frunció el ceño, extrañado. ¿Necesita algo, señora? La voz, grave, calmada, con un dejo de cansancio. María no pudo responder. La voz se le quebró antes de salir. Yo... El muchacho esperó, paciente, acostumbrado quizás a clientes nerviosos. María tragó saliva, respiró hondo, se obligó a hablar. Necesito que revise mi bicicleta. La cadena está floja. Mentía, no tenía bicicleta, pero necesitaba una razón para quedarse, para escucharlo, para estar cerca. Claro, ¿dónde está? Solo quería mañana. saber si puede. ¿Y cuánto cobra? Depende del daño, pero no es caro. Tráigala cuando pueda. Gracias. ¿Cómo te llamas? El muchacho dudó, como si no estuviera acostumbrado a que le preguntaran. Mateo. El mundo se detuvo. María sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que apoyarse contra la pared. Mateo. Su Mateo. El nombre que ella había escrito hace 20 años en un papel viejo. El nombre que nadie más conocía. ¿Se siente bien, señora? Ella asintió, aunque no era verdad. Sí, gracias, Mateo. Salió del taller caminando despacio, como sonámbula. Cuando llegó a la esquina, se apoyó contra un poste y lloró en silencio. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de confirmación, de certeza absoluta. Había encontrado a su hijo. Después de 20 años, lo había encontrado. Y ahora tenía que decidir qué hacer, cómo decirle, cómo no asustarlo, cómo no perderlo otra vez, porque encontrarlo fue un milagro. Pero conservarlo, eso iba a requerir algo más que fe. Iba a requerir valentía. Hay verdades que no se pueden decir de golpe. Hay palabras que, si se pronuncian demasiado rápido, pueden romper todo. Y María lo sabía. Sabía que no podía llegar y gritar, «¡Soy tu madre!».
Sabía que no podía abrazarlo y esperar que él entendiera. Sabía que 20 años de ausencia no se borran con una confesión apresurada. Así que decidió volver. Despacio, con paciencia. Con la misma fe que la sostuvo durante 2 décadas. Al día siguiente, María llegó al taller con una bicicleta prestada. No estaba rota, pero aflojó la cadena ella misma antes de llevarla. Mateo la recibió con la misma cortesía distante del día anterior. «Déjela aquí, en 1 hora está lista». ¿Puedo esperar?» Él la miró extrañado. La gente no esperaba. La gente dejaba sus cosas y volvía después. «Si quiere». María se sentó en una silla vieja de plástico en la entrada del taller. Desde ahí podía verlo trabajar. Podía observar sus manos, sus gesturas, la forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba. Cada detalle era un tesoro. Mateo trabajaba en silencio. Movía las herramientas con precisión. No hablaba. No silbaba. No parecía cómodo con la presencia de alguien mirándolo. Pero María no podía apartar los ojos. Veía en él rastros de sí misma. La forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. La línea de la mandíbula. El gesto de pasarse la mano por el cabello cuando algo lo frustraba. Y la cinta. Siempre la cinta. Cada vez que él movía el brazo, María sentía un nudo en la garganta. Después de un rato, Mateo se acercó. «Ya está. La cadena estaba muy floja, pero ya la ajusté». «Gracias. ¿Cuánto es?» «50 pesos». María sacó el dinero despacio. Al entregarlo, sus dedos rozaron los de él. Fue apenas un segundo, un contacto mínimo, pero ambos sintieron algo extraño, como una corriente suave, como un reconocimiento sin palabras. Mateo retiró la mano rápido. María contuvo el aliento. «Gracias», dijo ella, con voz temblorosa. «De nada». Cuando María se fue, Mateo se quedó mirando la puerta por la que ella había salido. Algo en esa mujer lo inquietaba. No sabía qué, pero había algo en su mirada, algo que no podía describir. María volvió al día siguiente, esta vez con un termo de café. «Pensé que quizás tenías frío. Hace viento hoy». Mateo la miró sorprendido. «No tiene que...». «Lo sé, pero quiero». Él aceptó el café incómodo. No estaba acostumbrado a que alguien tuviera gestos amables con él. Se sentaron en silencio. María no hizo preguntas. No habló demasiado. Solo estuvo ahí, y eso, de alguna forma, fue suficiente. Mateo empezó a esperarla. No lo admitía. Ni siquiera se lo decía a sí mismo, pero cuando María no llegaba, sentía una pequeña decepción. Ella siempre traía algo. Café, pan. Una vez, unas galletas que había hecho. «No sé si te gustan, pero las hice con canela». Mateo las probó. Eran las mejores galletas que había comido en su vida. «Están buenas». María sonrió. Era la primera vez que él mostraba algo parecido a la calidez. Un día, mientras estaban sentados afuera del taller, Mateo miró la cinta en su muñeca. La tocó distraídamente, como solía hacer cuando estaba pensativo. María lo notó. «¿Hace mucho que la traes?» Mateo levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Desde siempre. No recuerdo no tenerla». «¿Te la dio alguien?» Él negó con la cabeza. «No sé, cuando tengo memoria ya la traía puesta. En la casa de acogida me dijeron que llegué con ella». María sintió que el corazón se le partía. «¿Casa de acogida?» Mateo asintió, sin mirarla. «Crecí ahí. Bueno, en varias. Nunca me quedé mucho tiempo en ninguna». ¿Y nunca supiste de tu familia?» Él sonrió con amargura. «No tengo familia». María apretó los puños. Quería gritar, quería abrazarlo, quería decirle que sí tenía familia, que ella había estado buscándolo cada día de su vida, pero no podía. Todavía no. «Lo siento», susurró. Mateo se encogió de hombros. «No importa. Ya me acostumbré». Pero María vio algo en sus ojos, un dolor viejo, una herida que nunca había cerrado, y supo que él, al igual que ella, había estado esperando. Quizás sin saberlo,
quizás sin palabras, pero esperando. Los días pasaron. Las visitas se hicieron rutina. Mateo empezó a hablar más. No mucho, pero más. Le contó que trabajaba en el taller desde los 17, que don Esteban lo había acogido cuando nadie más lo hizo, que vivía solo en un cuarto pequeño, que no tenía amigos, que no confiaba en la gente. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó María una tarde. Mateo se quedó callado un momento. «No sé. Contigo es diferente». María sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «¿Diferente cómo?». Él la miró a los ojos y por primera vez bajó la guardia. Como si ya te conociera. María no pudo más. Se levantó rápido antes de que él viera las lágrimas. «Tengo que irme, mañana vuelvo». Mateo asintió confundido. Cuando María llegó a su casa, se encerró en su habitación y lloró hasta quedarse sin aire, porque él tenía razón. Él la conocía. Su alma la conocía, aunque su mente no recordara, porque hay vínculos que no se borran. Hay memorias que viven en lo profundo del cuerpo. Hay reconocimientos que no necesitan palabras, y María supo que era el momento. Era el momento de decir la verdad, aunque eso significara arriesgarlo todo. Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en dos, el antes y el después. Y ese día para María y para Mateo fue uno de esos momentos. María no durmió en toda la noche. Ensayó 1000 veces las palabras. Las descartó todas, porque no había forma perfecta de decir lo que tenía que decir. No había forma suave de decir: «Soy la madre que te abandonó hace 20 años». Aunque no lo hubiera abandonado, aunque se lo hubieran arrancado de los brazos, aunque hubiera llorado cada noche de su vida desde entonces. Pero ¿cómo explicarle eso a alguien que creció solo, a alguien que nunca tuvo a nadie? Al amanecer, María sacó la caja de madera. La cinta gemela seguía ahí esperando. La tomó entre sus manos, la apretó contra su pecho. «Dame fuerzas, dame las palabras correctas. No puedo perderlo otra vez». Esa tarde llovía. Una lluvia suave que mojaba la ciudad con esa melancolía que precede a los cambios. María llegó al taller con el corazón en la garganta. Llevaba la caja de madera dentro de su bolso, pero Mateo no estaba adentro del taller. Estaba sentado en la banqueta, bajo la lluvia, con la cabeza entre las manos. María se acercó despacio. «¿Mateo?». Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, o como si hubiera querido llorar pero no pudiera. «¿Estás bien?». Él se rió con amargura. «¿Bien? No sé qué es estar bien». María se sentó a su lado. La lluvia los mojaba a ambos, pero ninguno se movió. «¿Qué pasó?». Mateo respiró hondo. «Hoy es mi cumpleaños, 20 años, y no tengo a nadie con quien celebrarlo. Ni siquiera sé si la fecha es real. Me la inventaron en la casa de acogida». A María se le cortó la respiración. 12 de marzo. Ese era el día que ella nunca olvidó, el día que encendía una vela especial cada año. «No es inventada», susurró. Mateo la miró sin entender. «¿Qué?». María sacó lentamente la caja de madera de su bolso. La puso sobre sus rodillas. La lluvia caía sobre la tapa. «Mateo, hay algo que tengo que decirte». Él la miró con desconfianza. «¿Qué cosa?». María abrió la caja. Dentro estaba la cinta gemela, idéntica a la que él llevaba en el pulso. Mateo se quedó paralizado. ¿Qué es eso?». «Es la otra mitad». Él miró su propia cinta, luego la de la caja. Eran idénticas, mismo bordado, mismo color, mismo desgaste. «No entiendo». María respiró hondo. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. «Hace 20 años di a luz a un bebé. Me lo quitaron antes de que pudiera protestar, antes de que pudiera luchar, antes de que pudiera siquiera despedirme». Mateo empezó a temblar. «Pero antes de que se lo llevaran, partí una cinta en 2. Una mitad se la puse a él, la otra la guardé, porque sabía que algún día iba a encontrarlo».
y le puse un nombre. Aunque no sé si alguien lo usó, aunque no sé si él lo supo, pero para mí siempre fue Mateo. Mateo se levantó de golpe, retrocedió, negaba con la cabeza. No, no, esto no puede ser real. María se levantó también, sacó el papel viejo con el nombre escrito, se lo mostró. Mira la fecha, 12 de marzo, hace 20 años. Mateo lo miró, la tinta estaba desvanecida, pero el nombre era claro, Mateo. Esto no prueba nada. María, con manos temblorosas, se acercó. Tomó la muñeca de Mateo con suavidad, levantó la manga. La cinta estaba ahí, desgastada, deshilachada, pero ahí. María puso la cinta gemela al lado. Eran exactamente iguales. Mateo empezó a llorar, un llanto profundo, desgarrador. 20 años de soledad saliendo de golpe. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? No te dejé. Te arrancaron de mis brazos y he pasado 20 años buscándote, 20 años rezando, 20 años esperando este momento. Mateo cayó de rodillas. María se arrodilló con él. No sé cómo ser hijo de alguien. No sé cómo hacer esto. María lo abrazó. Por primera vez en 20 años, volvió a tener a su hijo entre sus brazos. No tienes que saber, solo tienes que dejarme estar aquí. Mateo la abrazó de vuelta, fuerte, como si tuviera miedo de que desapareciera, y lloraron juntos bajo la lluvia, porque hay reencuentros que no necesitan palabras perfectas. Hay abrazos que sanan 20 años en un segundo. Hay verdades que duelen, pero que también liberan. Y en ese momento, bajo la lluvia, María y Mateo dejaron de ser dos desconocidos, y volvieron a ser lo que siempre fueron, madre e hijo. Si esta historia está tocando tu corazón de una forma profunda, si alguna vez has esperado un milagro imposible, suscríbete y comparte este momento, porque hay historias que nos recuerdan que nunca es tarde, que la fe mueve montañas y que el amor de una madre nunca, nunca se rinde. Los días que siguieron fueron extraños, hermosos y dolorosos a la vez. Porque encontrarse después de 20 años no era como en las películas. No había música de fondo, no había un final feliz instantáneo, había verdades difíciles, había silencios incómodos, había heridas tan profundas que ni siquiera el reencuentro las curaba de inmediato. María y Mateo empezaron a verse todos los días, pero despacio, con cuidado, como dos personas que aprenden a caminar en terreno desconocido. A veces hablaban durante horas, otras veces apenas intercambiaban palabras. Pero siempre, siempre había esa certeza invisible entre ellos. Estamos juntos. Finalmente. Una tarde, sentados en un pequeño parque cerca del taller, Mateo empezó a contar su historia. No fue fácil. Su voz temblaba. A veces tenía que detenerse, respirar, seguir. Cuando tengo memoria ya estaba en una casa de acogida. Me dijeron que me encontraron en un hospital, que no había registros claros, que no había familia. María apretó los puños. Quería gritar. Quería destruir todo lo que le había hecho daño a su hijo, pero se quedó callada, escuchando. Pasé por 5 casas diferentes antes de cumplir 10 años. En algunas me trataban bien, en otras no. ¿Te hicieron daño? Mateo no respondió de inmediato. Solo tocó la cinta en su muñeca. Ese gesto que María ya conocía. Ese gesto que significaba, estoy nervioso. No físicamente, pero había gritos, indiferencia, esa sensación de que no importabas, de que eras solo un número más. María sintió que el corazón se le rompía otra vez. Lo siento tanto, hijo, lo siento tanto. Mateo la miró. No es tu culpa, pero debí luchar más. Debí buscarte antes. No. Mateo interrumpió con firmeza. Si hay algo que aprendí es que no siempre podemos controlar lo que nos pasa. Solo podemos controlar cómo seguimos adelante. María lo miró con asombro. Su hijo, que había crecido solo, que había sufrido tanto, tenía una sabiduría que ella no esperaba. ¿Cómo lograste no rendirte? Mateo señaló la cinta. Por esto,
Siempre supe que alguien me la puso. Siempre supe que significaba algo. Y aunque no tenía pruebas, siempre creí que en algún lugar alguien me recordaba. María empezó a llorar en silencio. Cada noche, Mateo, cada noche encendía una vela por ti. Lo sé, ahora lo sé. Se quedaron en silencio. Un silencio que no incomodaba. Un silencio que sanaba. Después de un rato, María habló. Sé que esto es difícil. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido. Pero quiero que sepas que desde hoy no vas a estar solo nunca más. Mateo tragó saliva. No sé si sé cómo tener una madre. Y yo no sé si sé cómo ser madre de un hijo adulto. Pero podemos aprender juntos. Mateo asintió. Por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos. Los días pasaron. María empezó a invitar a Mateo a su casa. Al principio, él iba con desconfianza, como si esperara que en cualquier momento todo se desmoronara. Pero María era paciente. No lo presionaba. No le pedía que la llamara mamá. No le exigía nada. Solo estaba ahí. Cocinaba sus comidas favoritas. Le preguntaba sobre su día. Le contaba historias de su propia infancia, pequeños gestos, pequeñas formas de decir, te veo, te valoro, importas. Y Mateo, poco a poco, empezó a confiar. Una noche, mientras cenaban, Mateo preguntó algo que había estado guardando. ¿Por qué mi padre no está aquí? María suspiró. Era una pregunta que sabía que llegaría. Se fue antes de que nacieras. Nunca supo de ti. Y honestamente, no sé dónde está ahora. ¿Lo buscaste? Al principio sí, pero luego entendí que no importaba. Porque el amor de una madre es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Mateo la miró con algo parecido a la admiración. Eres fuerte. No siempre me sentí fuerte, pero la fe me sostuvo, y la esperanza de encontrarte. ¿Y si no me hubieras encontrado? María sonrió con tristeza. Hubiera seguido buscando, hasta el último día de mi vida. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nadie, nunca, lo había buscado así. Nadie, nunca, lo había amado así. Y por primera vez se permitió creer que merecía ser amado. Esa noche, cuando Mateo se fue, María se quedó en la puerta viéndolo alejarse, y sintió algo que no había sentido en 20 años. Paz. No era una paz completa. Todavía había dolor. Todavía había preguntas sin respuesta. Todavía había cicatrices que tardarían años en sanar. Pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que necesitas. Hay objetos que cargamos no por su valor material, sino por lo que representan. Amuletos, símbolos, anclas emocionales que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Para Mateo, la cinta era eso. Era su única conexión con un pasado que no recordaba. Era la prueba de que alguien, en algún momento, se había preocupado por él. Y ahora que sabía quién era esa persona, la cinta tenía un significado aún más profundo. Pero las cosas materiales, por más que las cuidemos, eventualmente se rompen, y a veces ese rompimiento es necesario. Habían pasado 3 meses desde el reencuentro, 3 meses en los que María y Mateo habían construido una rutina, cenas juntos, paseos al parque, conversaciones largas sobre todo y nada. Mateo seguía viviendo solo. Todavía no estaba listo para mudarse, todavía necesitaba su espacio, y María lo respetaba, pero había algo que Mateo no podía negar. Por primera vez en su vida no estaba solo. Por primera vez tenía a alguien que se preocupaba por él, que preguntaba si había comido, que lo esperaba, que lo amaba sin condiciones. Y eso, de alguna forma, lo aterraba, porque Mateo había aprendido a no depender de nadie. Había aprendido que la gente se iba, que las promesas se rompían, que era más seguro no aferrarse a nada. Pero con María era diferente, y eso lo asustaba más que cualquier cosa. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, Mateo sintió algo extraño en la muñeca. Miró hacia abajo. La cinta, su cinta, la que había llevado durante 20 años, estaba empezando a deshilacharse más de lo normal.
El tejido, tan delgado y frágil por el tiempo, mostraba pequeñas roturas. Mateo sintió pánico. No podía perder la cinta. No ahora. No cuando finalmente sabía lo que significaba. Intentó ajustarla con cuidado, pero mientras lo hacía, escuchó un sonido suave, un pequeño desgarre, y la cinta se partió. Mateo se quedó paralizado. La cinta cayó sobre la mesa de trabajo, partida en dos, irrecuperable. Sintió que algo dentro de él se rompía también. No era lógico, era solo un pedazo de tela, pero para él era mucho más que eso. Era su conexión, su símbolo, su ancla, y ahora estaba rota. Mateo tomó las dos mitades con manos temblorosas. Intentó unirlas, pero era inútil. El tejido estaba demasiado desgastado. No había forma de repararlo. Se sentó en el suelo del taller, sostuvo las piezas contra su pecho y lloró. No sabía por qué lloraba tanto. No sabía por qué algo tan pequeño le dolía tanto, pero dolía. Cuando María llegó esa tarde al taller, encontró a Mateo sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. ¿Mateo? ¿Qué pasó? Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Sin decir nada, le mostró las dos mitades de la cinta. María sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló a su lado. Se rompió, susurró Mateo. Después de 20 años, se rompió. María tomó las piezas con cuidado, las observó, sintió el peso de todo lo que representaban. Lo siento tanto, hijo. Era lo único que tenía, lo único que me conectaba contigo antes de saber quién eras. María respiró hondo, tomó las manos de Mateo entre las suyas. Mateo, mírame. Él levantó la vista. Tú no necesitas esta cinta para estar conectado conmigo. Nunca la necesitaste. Pero la cinta fue un símbolo, una promesa. Pero la verdadera conexión no está en un pedazo de tela, está aquí. María puso la mano sobre el pecho de Mateo. Y aquí. Luego puso la mano sobre su propio pecho. Mateo sintió que las lágrimas volvían a salir. Tengo miedo. ¿De qué? De perderte otra vez, de que esto no sea real, de despertar y que todo haya sido un sueño. María lo abrazó con fuerza. Esto es real, Mateo. Yo soy real y no voy a irme a ningún lado. ¿Lo prometes? Lo prometo. Se quedaron así, abrazados, en el suelo del taller, mientras el sol se ponía afuera. Y Mateo entendió algo importante. A veces, las cosas tienen que romperse para que podamos soltar el miedo. A veces los símbolos tienen que desaparecer para que podamos confiar en lo real. Esa noche, María se llevó las dos mitades de la cinta rota, las guardó en la caja de madera, junto a la cinta gemela. Eran parte de la historia, parte del camino, pero ya no eran necesarias, porque lo que unía a María y Mateo ahora era mucho más fuerte que cualquier objeto. Era amor, era fe, era la certeza de que, después de 20 años, finalmente estaban donde debían estar, juntos. Hay finales que no son realmente finales, son comienzos disfrazados, son cierres que abren puertas, son despedidas que son, en realidad, bienvenidas. Y para María y Mateo, el verdadero final de su historia era, en realidad, el comienzo de algo nuevo. 6 meses después del reencuentro, Mateo finalmente se atrevió a hacer algo que había estado posponiendo. Le pidió a María que lo acompañara a un lugar. ¿A dónde vamos?, preguntó ella curiosa. Ya verás. Caminaron juntos por el barrio, pasaron por el mercado, pasaron por el parque, hasta que llegaron a una pequeña tienda de artículos religiosos. Mateo entró. María lo siguió, confundida. Él se acercó al mostrador. Busco cintas de la Virgen del Carmen, de las antiguas, de las que ya casi no se hacen. El vendedor asintió. Buscó en una caja vieja. Sacó 3 cintas, color crema, con el bordado tradicional. Son las últimas que me quedan. Mateo las compró, las 3. Cuando salieron de la tienda, María lo miró con curiosidad. ¿Por qué 3? Mateo sonrió. Era una sonrisa tímida, pero genuina. Una para ti,
una para mí, y una para el futuro, para cuando yo tenga un hijo, para que sepa que los lazos no se rompen, que el amor se hereda, que las promesas se cumplen. María sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Mateo le extendió una de las cintas. ¿Me ayudas a ponérmela? María tomó la cinta con manos temblorosas. La ató con cuidado alrededor de la muñeca de Mateo. ¡Lista! Luego Mateo tomó la segunda cinta. Ahora tú. María extendió su muñeca. Mateo ató la cinta con el mismo cuidado, con la misma ternura. Ahora estamos conectados, dijo él. Siempre lo estuvimos, respondió ella. La tercera cinta Mateo la guardó en su bolsillo. Esta es para el futuro, para recordar que lo que vivimos tiene que seguir, tiene que trascender. María lo abrazó, fuerte, como si quisiera guardar ese momento para siempre. Estoy tan orgullosa de ti, hijo. Mateo, por primera vez, no se encogió al escuchar esa palabra. Hijo, ya no le daba miedo, ya no le parecía extraña. Ahora le parecía lo más natural del mundo. Esa tarde decidieron hacer algo simbólico. Fueron juntos a la iglesia del barrio, la misma donde María había encendido velas durante 20 años. Entraron despacio. El lugar estaba casi vacío. Solo una señora mayor rezaba en silencio en una de las bancas. María y Mateo se acercaron al altar de la Virgen del Carmen. Encendieron 2 velas, una por cada uno, y luego, juntos, encendieron una tercera, por el futuro, por lo que venía, por lo que habían construido juntos. María rezó en silencio. Gracias, gracias por devolverlo. Gracias por sostenerme durante 20 años. Gracias por no dejarme perder la fe. Mateo a su lado también oró. Gracias por ella. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme una razón para creer que merezco ser amado. Se quedaron ahí, uno al lado del otro, viendo las velas arder. Y en ese silencio sagrado sintieron lo mismo. Paz. No una paz que borraba el pasado, no una paz que olvidaba el dolor, sino una paz que lo integraba, que lo honraba, que lo transformaba en algo nuevo. Cuando salieron de la iglesia, el sol estaba bajando. El cielo tenía esos tonos dorados que solo aparecen al atardecer. María tomó la mano de Mateo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que no importó cuánto tiempo pasó, no importó cuántos obstáculos hubo. Al final, el amor siempre encuentra el camino de regreso. Mateo apretó su mano. Siempre creí que estaba solo, que nadie me había querido, pero ahora sé que no es verdad. Tú me buscaste, tú me esperaste, tú nunca me olvidaste, y nunca lo haré. Caminaron juntos por las calles del barrio. Pasaron por el taller donde se habían encontrado por primera vez. Pasaron por el parque donde habían tenido largas conversaciones. Pasaron por todos los lugares que ahora formaban parte de su historia, y con cada paso sentían que algo dentro de ellos sanaba, porque hay heridas que solo el tiempo y el amor pueden cerrar. Hay vacíos que solo la presencia puede llenar. Hay preguntas que solo el reencuentro puede responder. Meses después, Mateo tomó una decisión. Se mudó a un departamento más cerca de María, no con ella. Todavía necesitaba su independencia, pero cerca, lo suficientemente cerca para cenar juntos cada semana, para visitarse, para estar presentes en la vida del otro. Y lentamente construyeron lo que nunca tuvieron, una familia. No era perfecta. Todavía había días difíciles. Todavía había momentos en que el pasado dolía. Todavía había conversaciones incómodas, pero estaban juntos, y eso era lo que importaba. Un día, mientras estaban sentados en la cocina de María, tomando café, Mateo dijo algo que lo cambió todo. «Mamá, ¿me enseñas a hacer esas galletas de canela?» María se quedó paralizada. «Mamá». Era la primera vez que él la llamaba así. Sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «¿Qué dijiste?» Mateo sonrió. «Dije, mamá». María empezó a llorar, pero eran lágrimas de felicidad, de gratitud.
de plenitud. Claro que sí, hijo, claro que te enseño. Y esa tarde, en esa cocina pequeña y llena de luz, María le enseñó a su hijo a hacer galletas. No porque fueran importantes las galletas, sino porque era una forma de decir, estoy aquí, siempre voy a estar aquí, y vamos a crear nuevas memorias juntos. La historia de María y Mateo no terminó con un gran final cinematográfico. Terminó con pequeños momentos, con risas en la cocina, con cintas nuevas en las muñecas, con velas encendidas, con abrazos largos, con palabras que tardaron 20 años en decirse. Terminó con la certeza de que, aunque el camino fue doloroso, valió la pena, porque al final, el amor siempre vale la pena. Y hay cosas que ni el tiempo, ni la distancia, ni el dolor pueden romper. Hay lazos que nacen en el primer aliento y duran toda la vida. Hay promesas que se cumplen, aunque tarden 20 años. Y hay madres que nunca, nunca dejan de buscar. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que nunca es tarde para creer en los milagros, déjanos tu comentario. Cuéntanos si alguna vez esperaste algo que parecía imposible, porque aquí, en este espacio, celebramos las historias que nos devuelven la fe. Las historias que nos recuerdan que Dios escribe finales hermosos, aunque el camino sea largo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por creer con nosotros. Y recuerda, la luz nunca se apaga. A veces, solo está esperando el momento perfecto para brillar.